This meeting is being recorded. Ok. Estamos comenzando nuestra actividad del día de hoy. Ya estamos grabando la sesión de hoy y comentaba antes de comenzar la grabación que ya se envió el link de la grabación de ayer y vamos a comenzar haciendo un breve resumen acerca de todas las cosas que comentamos ayer. Ya hoy han sucedido varios aspectos. Uno es la Gaceta Oficial sobre el ITF. Y les comentaba que seguro que mañana vamos a hacer un comentario, vamos a leerla bien para ver los incidentes que pudiera tener esa resolución oficial. Y como se trata de pagos en bolívares, de pago en moneda extranjera, es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente. Rafael, ¿tienes micrófono abierto? Hoy. Ajá. Gracias. Ok, perfecto. Que me desconecté. Ok. Quiero comenzar por acá porque creo que fuiste tú, Letsaida, y corrígeme si no fuiste tú, que me hiciste una acotación en este material, en los diferentes conceptos de devaluación y depreciación. Corrígeme si fuiste tú, Letsaida, la que me hiciste la acotación ayer. Sí, fui yo, profe. Perfecto, ya está corregido, ya lo vamos a observar. Y vamos a comenzar por acá, refrescando lo que señalábamos ayer acerca del tipo de cambio. Y que lo comentábamos, que el tipo de cambio es el precio, la cotización de la moneda, y que esa cotización de la moneda, la oficial que hoy en día tenemos, se le denomina tipo de cambio nominal. Dejé simplemente el 4.38, que es la cotización que teníamos el día de ayer, pero que hoy la cotización está en 4.36. Bajó 2 puntos en relación al día de ayer, y que eso corresponde al manejo que el gobierno nacional está realizando sobre la política cambiaria. Entonces, el tipo de cambio nominal es 4.36, el oficial para el día de hoy, y se expresa a través del número de unidades monetarias, 4.36 bolívares que tenemos que pagar, en este caso por una unidad monetaria extranjera, que es el dólar. Ayer hicimos una revisión de 4 conceptos, 4 términos, más que conceptos, 4 términos que tienen que ver en la aplicación del mercado cambiario, y refrescamos lo siguiente. Nosotros hablamos indistintamente de devaluación y de depreciación, y lo importante es que sepamos a la hora de precisar los conocimientos. Cuando se produce un aumento en el precio de la divisa, y en este caso bajo un régimen de tipo de cambio fijo, como lo dice acá, estamos hablando nosotros de que la divisa nacional se devalúa. Un aumento en el precio de la divisa, siempre y cuando como política se tenga un tipo de cambio fijo. Recordábamos ayer, Reinaldo y yo, que hace muchos años existió un tipo de cambio fijo, y sobre los cuales después hubo una cierta movimiento cuando hubo la devaluación del 4.30 al 6 y tanto, no me recuerdo cuál era el 6 y pico, y eso es una devaluación cuando hay un cambio drástico, pero sobre un régimen de tipo de cambio fijo. Ahora bien, también manejamos el concepto de depreciación y decimos que la moneda se está depreciando cuando el tipo de cambio que impera en la economía es flexible, es decir, se va ajustando en función de la oferta y de la demanda que se tenga de esas monedas extranjeras. Y por supuesto, cuando aumenta el precio de la divisa bajo este contexto de tipo de cambio flexible,
nosotros hablamos de depreciación. Sin embargo, en el lenguaje común que usamos prácticamente todos los días, decimos que nuestra moneda se está devaluando más que se está depreciando, pero ya sabemos que en cualquiera de los dos casos es un aumento en el precio de la divisa extranjera. Manejamos también dos conceptos que son el de revaluación y apreciación. Y ambos conceptos significan la disminución del precio de la divisa. En este momento, para los dos, la revaluación es en función de un tipo de cambio fijo y la apreciación a un tipo de cambio flexible. En definitiva, y en la parte inferior es donde me interesa que afinen sus ojitos, cuando la moneda nacional se devalúa o se deprecia, en cualquiera de los dos conceptos, estamos perdiendo poder de compra. Hay un poder de la capacidad de compra, de adquirir los bienes. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento en el precio de la divisa. Y en el caso contrario, cuando la moneda nacional se revalúa o se aprecia, hay un aumento en el precio de la cotización de la divisa y por lo tanto podemos adquirir una mayor cantidad de bienes. Eso es lo que ayer comentábamos sobre ello y Lesaida puede observar que hice el arreglo y el ajuste correspondiente. Lesaida y todos ustedes. También comentamos ayer el tipo de cambio real. Hablábamos de un tipo de cambio nominal, que es el tipo de cambio oficial que tiene el Banco Central, pero que el tipo de cambio real es el que muestra el poder el poder adquisitivo de nuestra moneda en el mercado extranjero. Es decir, con el bolívar, que es nuestra moneda, qué capacidad de compra tiene en el mercado extranjero. Y para calcular ese tipo de cambio real, utilizamos el tipo de cambio nominal, que es este que está aquí, que lo hicimos ayer con 4.38, y utilizamos el índice de precios externo. Este es el índice de precio 7,5, es la inflación de Estados Unidos en enero, y este 6,7 es la inflación de Venezuela también en enero. Aquí estamos haciendo un cálculo muy somero sobre cuál sería el tipo de cambio real, porque estamos usando cifras de enero, como son la tasa, la inflación de Estados Unidos, la inflación de Venezuela, con el tipo de cambio oficial que existía ayer o que existe al día de hoy. Y esto nos da, este cálculo nos da que el tipo de cambio real para que la moneda nacional sea competitiva afuera en una primera apreciación es de 4.90 y no de 4.38 o de 4.36, que es el que en este momento el Banco Central está señalando. Ayer hacíamos varias apreciaciones con respecto a ello, de lo que eso significaba, el saber que el tipo de cambio competitivo es mucho mayor que el tipo de cambio oficial que tenemos y por lo tanto a la larga y no muy largo, en muy corto plazo, el tipo de cambio nuestro que el Banco Central ha mantenido inyectando una cantidad importante de divisas para mantener bajo el tipo de cambio, va a tener que seguro dirigirse a un tipo de cambio mucho más competitivo que exista en el mercado internacional. Eso, toda esta expresión, y ayer dejábamos esta pregunta al aire y en función a ello, varias de ustedes, especialmente Emma fue una de las que ayer, hoy saliste a comprar, Emma, ya viste cómo si subieron los precios en relación al día de ayer, ya te voy a dar la palabra. Y nos hacíamos la pregunta de por qué los precios suben en dólares. Y era una de las cosas de las que no todavía nos cuesta comprenderla, porque si estamos manejándonos en un tipo de moneda distinta, porque los precios en dólares vienen subiendo. Y Emma hacía algunas acotaciones ayer bien importantes. Refréscanos, Emma, cuáles eran esas acotaciones que tú señalabas ayer con relación a por qué están subiendo
los precios en dólares. Adelante, Emma. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, sí, ciertamente antes de esta parte, de esta lámina, yo preguntaba porque cuando se solía comprar aquí desde Puerto Ordaz, el valor para poder comprar en calle, o sea, lo que yo compraba en un tiempo con $20, hoy en día salía y no era lo mismo. O sea, lo que compraba hace 2 semanas, 3 semanas, por supuesto, no se adquiría igual, era mucho menos. Y bueno, el profesor muy amablemente me explicó respecto de la famosa devaluación del dólar, que ciertamente hizo y indicó que no es una devaluación del dólar, sino es el crecimiento de la inflación, y al aumentar la inflación, por tal, el valor de compra o el poder de compra, por supuesto, no va a ser el mismo. Entonces, bueno, eso era principalmente. Deme un segundito que por aquí su compañero Fernando Licón me está escribiendo en el grupo que está presentando fallas con el internet. Déjeme dejarle aquí un mensaje. Hola Fernando, buenas noches. Estamos conectados, estamos haciendo un breve recuento de la clase de ayer. Sin embargo, ya se está grabando y yo también envié el link de la clase de ayer, así que cualquier duda y ojalá puedas ingresar porque tu participación siempre es bien importante. Eso de la devaluación y del concepto de por qué suben los precios en dólares tiene que ver, y como lo señalamos ayer muy claramente, con el rezago que existe entre el crecimiento de la inflación y el crecimiento del tipo de cambio. Y ese rezago es lo que provoca que se ajusten los precios. Y fíjense que yo les prometí tener una lámina que había borrado sin querer, que es la siguiente. Fíjense esta información que les presento. A partir de este momento son ya las láminas nuevas. Los datos que nos proporciona el Banco Central con relación al año pasado, estoy hablando del año pasado, del 2021. La inflación acumulada del año fue, según datos oficiales, 686,4%. Una cifra extremadamente grosera, extremadamente alta, una cifra de inflación del 600 y tantos %. Ya vamos a hablar de ello. Mientras que la variación en el tipo de cambio, por acá, fue del 151,6%. Entonces, fíjense, los precios crecieron 686 y el tipo de cambio creció 151. Significa esto que el incremento de los precios fue 4,5 veces superior al tipo de cambio. Esto te está demostrando, Emma, y te veo que estás viendo con mucha precisión la lámina, de que hemos tenido que pagar más por lo mismo en relación a una fecha determinada. La siguiente párrafo dice, de acuerdo con esa cifra, lo que se pagaba con $1 en enero del 2021 se pagaría el equivalente a $4,5, fíjense que fueron 4,5 veces más en diciembre del mismo año. Y allí está la relación, esa distorsión que digo yo que es de inflación-devaluación. Y esa situación nos está conllevando a que los precios en dólares se tengan que ir ajustando, y porque la inflación está creciendo y está sumamente elevada, y recuérdense que tiene que haber ese binomio inflación, tipo de cambio, lo más cercano posible para que pueda existir la capacidad de compra debida. Escucho tu opinión, Reinaldo, que te veo allí muy activo, estás allí muy pendiente. 686%, Reinaldo. Pareciera poco, porque ya nosotros venimos del 2000, del 3000% en años anteriores, pero 686% de inflación, esa es una barbaridad. ¿Tu opinión, Reinaldo? ¿Reinaldo o Rafael? Perdón, Rafael. Ay, yo ¿de dónde estoy sacando que es Reinaldo? Es Rafael, discúlpame.
Adelante. Buenas tardes. Sí, efectivamente, bueno, digamos que lamentablemente puede ser la realidad, ¿no? No podemos decir más nada, pero ese efecto, no sé, como estamos comentando ayer, que podemos ver que hay productos y servicios que lamentablemente el tipo de cambio baja, oficial o extraoficial o como sabemos paralelo, pero los costos siguen aumentando, pues, y lamentablemente van a seguir subiendo mientras que no se hagan, como dijo el profesor ayer, otras actividades que impacten más la economía y dejar ya esa economía de puertos, digámoslo así, que tanto nos afecta. Porque muchos dicen, es que es más barato importar que producir aquí, pero lamentablemente es básicamente por esto, explicó el profesor. Ajá. Ya estoy viendo que el link de Fernando llegó, está conectado y está levantando la mano. Adelante, Fernando. Profe, tengo una pregunta. Entonces, para evitar ese efecto que de la supuesta, entre comillas, inflación en dólares, una de las partes de las soluciones sería que vaya el tipo de tasa de cambio a la par de la inflación real del país. Ese es correcto, y mientras tú mantengas una tasa de inflación bastante baja, muy comedida, por supuesto, tu tipo de cambio va a tener que venirse estabilizando. Y entonces deben ir a la par ambos, pero mientras tengamos esa tasa tan elevada, por supuesto, vamos a tener precios todavía en términos de dólares bastante elevados y vamos a tener que ir mirando todos esos efectos. Yo tengo por acá, hoy hice algunos cálculos, lo que pasó fue que no se los mostré, pero puedo tomarle una foto y después se los envío, porque esto que está aquí es lo que corresponde al mes el año pasado, donde el poder de compra nuestro, escúchate, Emma, ya te doy la palabra, el poder de compra nuestro perdió 77% el año pasado. Es decir, lo que nosotros comprábamos en enero, ahora comprábamos 4 veces más teníamos que pagar para poder, perdimos 77% en la capacidad de compra. Adelante, Emma. Ajá. Profesor, respecto a lo que el comentario que hizo Fernando, ¿verdad? Tomando en cuenta eso que le está diciendo, que sí debería de como que equilibrarse el valor del aumento de la inflación con el de la tasa, esa sería la solución. O sea, eso es lo que debería pasar, es decir, que esté a la par, es lo que quiero decir. O de igual forma se va a seguir viendo, o sea, en mi opinión, no sé, o sea, alto, que sería más o menos, estuve revisando lo del efecto Big Mac, algo así, que era comparado a lo que valía aquí una hamburguesa y la otra hamburguesa por allá. Entonces, ok, puede ser que estén a la par, pero si nos comparamos con la economía de otros países, es mucho más elevado. ¿Es algo así o estoy equivocada? Eso es así. Entonces, fíjense, la tarea que tiene el gobierno nacional es que ha tenido que señalarla, dictarla, meterse de lleno contra ello, es el control de la inflación. Lo han venido haciendo, quizás no como nosotros quisiéramos, porque fíjense que el año pasado ya fue 686. No han salido la cifra oficial de febrero, bueno, apenas hoy es 3 de marzo, no ha salido la cifra oficial de cuánto fue la variación de febrero, pero fíjense que la de enero, la inflación de enero fue 6,79, 6 puntos. Mientras que en otros países, aquí cercano al nuestro, Colombia, Ecuador, etcétera, es un punto de inflación. Entonces, si es un punto de inflación, ese punto es muy posible que su tasa de cambio se vea mínimamente afectada, porque la inflación ellos la tienen muy controlada y ese crecimiento de los precios poco impacta la tasa de cambio. Y lo vemos en la economía mexicana. Fíjense que el tipo de cambio en México ha estado alrededor en los últimos 2, 3 años, casi 4 años, alrededor de 20 pesos por dólar, porque ellos tienen un control sobre esa inflación. Entonces, aquí la solución es que ataquemos y dictemos medidas, porque como lo decía, ay, se me va, como lo decía Rafael,
aparentemente es más barato traer productos importados que el producir los nacionales, porque los productos importados están exentos de impuestos. Aparentemente es más barato los productos afuera y todavía se volverían más baratos cuando están exentos de impuestos en relación a producirlos y venderlos en el país. Entonces, esta relación inflación, tasa de cambio, tipo de cambio, es la relación por excelencia que tenemos que mantener y que el gobierno nacional, con el objeto de que nosotros podamos ver una consistencia en la tasa de cambio en el dólar y que sea lo más estable posible, tenemos que controlar la inflación. Fíjense estos datos del mes de enero, enero de este año. La inflación de enero fue 6,77%. La de enero. La variación del tipo de cambio, aquí tengo los datos, el tipo de cambio oficial, que empezó en 4.59 el 3 de enero y terminó en 4.54 el 31 de diciembre, esa variación fue de 1.08. Entonces, la inflación 6.79, la variación del tipo de cambio 1.08, eso significa que solo en enero nosotros tuvimos que pagar 6.2 veces más por efecto de la inflación. Y por lo tanto, lo que nosotros compramos el 3 de enero con $1, el 31 de enero, estoy hablando de este año, correspondió a tener $6 en referencia a ese dólar. O sea, 6 veces más. Y estamos hablando de apenas de enero. Solo en enero nosotros perdimos el 84% de capacidad de compra. Solo en enero. Si esto continúa, por supuesto, vamos a seguir viendo, Elma, y no te sorprenda, y allí es donde vienen las decisiones y la toma de decisiones que nosotros tenemos que plantearnos. Vamos a seguir viendo situaciones complejas y crecimiento de los precios en dólares por el rezago en que, para hacérselo mucho más fácil y entendible, la inflación sube por el ascensor y el tipo de cambio sube por la escalera. Entonces, uno va muy rápido y el otro va muy lento porque falta todavía ese ajuste. O sea que ese diferencial, que es el rezago cambiario, es lo que nosotros tenemos que controlar. Cuando digo nosotros, gobierno nacional y todos nosotros. Adicional a ello, lo que se muestran las expectativas sobre las cuales nosotros trabajamos, las decisiones sobre las cuales trabajamos. Y Ana cree que yo no me di cuenta que ella llegó, que no ha saludado y a ella le tocaba hacer el resumen. Buenas noches, Ana. Ana, ¿nos estás escuchando? Es posible que no nos esté escuchando, pero que pueda participar ahora más tarde. Fernando, ¿queda con claridad ante hablar de este tipo de cambio de equilibrio? ¿Queda con claridad que en el corto plazo, Fernando, mientras no controlemos la inflación, vamos a seguir viendo nosotros aumentos en el precio del dólar? Sí, profe, totalmente corroborado y aclarado. Claro, cuando nosotros vamos aquí atrás a conceptualmente ver que un aumento en el precio de la divisa significa devaluar, entonces nosotros decimos, y lo decimos muy mal, es que el dólar se está devaluando. Y sabemos que eso no es así, pero eso es lo que está sucediendo, porque los precios en dólares están creciendo a un ritmo menor que como crece la inflación. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Para que esta situación, que es lo que
como políticas el gobierno nacional tiene que establecer, porque todo esto que estamos mirando en un contexto, en un entorno, les afecta directa o indirectamente a ustedes y les afecta a todos nosotros como cristianos, y nos afecta a ustedes desde el punto de vista de su actividad de negocios. Estoy buscando un nombre. Ajá, aquí estoy. Mariela, ¿tú estás conectada, Mariela? Sí, estoy conectada, profesor. Ah, ok. Pregunto esto, Mariela, porque a la vuelta de la esquina, y en muy corto plazo, ya veremos, mientras vamos a ver cuáles serán las cifras de inflación de ahora de febrero, para que podamos tener una cierta idea si el gobierno nacional, las medidas que está tomando, tímidas por un lado, pudiera causar algún efecto sobre el precio de los productos. Fíjense lo siguiente. El tipo de cambio, y era lo que Fernando colocaba, debe haber un equilibrio entre inflación y tipo de cambio. Imaginemos esta situación en que el tipo de cambio de equilibrio es de 4.38 o 4.36, que es el oficial, y que el Banco Central determina que el tipo de cambio de equilibrio entre la oferta y la demanda es de 4.38 bolívares por dólar. Si la inflación en el país sube, aquí en este pedazo, el valor del dólar debe aumentar en la misma proporción. Miren ahora esta situación de que este tipo de cambio, porque la inflación subió, el valor del dólar, entonces esta cifra que está aquí es la del dólar de ayer, el mercado, y ahora moviéndonos en el concepto del paralelo, ya te doy la palabra, Mariela, en el concepto del tipo de cambio paralelo, sí, el mercado se mueve y el equilibrio se desplaza. ¿Por qué? Porque, como lo señalamos aquí, si la inflación sube, el valor del dólar debe aumentar en la misma proporción para mantener el equilibrio. Entonces, pareciera, y más que pareciera, es la razón de que este tipo de cambio, el oficial, no es un tipo de cambio de equilibrio, porque para que fuese el de equilibrio, uno debería poder comprar y adquirir la cantidad de dólares que su trabajo y su ahorro le permitan comprar. Te doy la palabra, Mariela, y adelante. Comento sobre el tipo de cambio en equilibrio. Exacto, sí, y las apreciaciones que a ti para las decisiones allá en la empresa te tienen que tomar, porque fíjate qué ocurre cuando el mercado no está en equilibrio, partiendo de que esto fuese, esta que acabo de cambiar, que es la original, fuese la situación de equilibrio. Si el mercado está en equilibrio, entonces nosotros compramos y vendemos porque la inflación está controlada, porque hay una situación de equilibrio. Pero si la inflación sube, entonces el tipo de cambio se tiene que deslizar hacia un nuevo equilibrio. ¿Cómo afecta esta situación tu toma de decisiones? ¿Cómo afecta en la empresa? Partiendo de la base, Mariela, de que los productos, los servicios que nosotros prestamos, lo primero que necesitamos saber es si hay los compradores y si el mercado acepta que nosotros ajustemos esos precios. Adelante, Mariela. Buena pregunta, sobre todo para la gente que compra, ¿no? En todo caso, servicio para la empresa. Por supuesto que es difícil ahorita hacer como un presupuesto debido a la alta inflación. Y eso nos afecta, la inflación nos afecta directamente en todos los aspectos, en la compra de los servicios, en los pagos de los servicios, incluso para el pago de la nómina también, porque aumenta la inflación y disminuye también el poder adquisitivo de todos los que estamos trabajando, los que estamos recibiendo.
y la empresa tiene que hacer un esfuerzo también para buscar más bolívares para como compensar esa diferencia o esa que está afectando. Ujú. Sí, la inflación afecta en todos los aspectos, no son en la compra de los bienes, en la nómina, en todos los pagos y los servicios, todo. Afecta a todo. En pocas palabras, afecta a compradores, a consumidores y afecta a las empresas. Como sí, a todo. Ujú. Los ingresos y los gastos tienen que estar tomando siempre en cuenta la inflación. Ujú. Entonces, Sí. la tarea, y vuelvo a insistir, la tarea que tiene el gobierno nacional, que tenemos todos, es tratar de controlar eso. Porque en la medida en que los niveles de inflación vayan disminuyendo, nuestra capacidad de compra va a ir aumentando, porque los precios se tienen que mantener y no habría razón como para hacer ajustes en los precios, ni en bolívares y mucho menos en dólares. Entonces, ¿hasta Lamentablemente, dónde? profesor, Ajá. es difícil, porque nosotros en los últimos años la inflación ha crecido, no ha habido ningún retroceso, en todo caso, en constante aumento. Ok. Y Vamos. dentro de la política del Estado, pareciera que no hay ese esfuerzo de aumentar la capacidad productiva del país, que lo daría un signo para que la inflación pudiese ser controlada. La producción nacional no completa totalmente ese equilibrio que debería tener para que esa inflación pudiese bajar. Muy interesante lo que acaba de decir. Ya te doy la palabra, Rafael. Muy interesante lo que acaba de decir, porque una de las cosas, una de las medidas de economía y los asesores que tiene el gobierno nacional son economistas, son asesores externos y son economistas renombrados de otro país, porque lástima que en el equipo de gobierno no hay economistas directamente para dirigir las políticas económicas, pero los asesores sí. Saben que para que nosotros podamos aumentar y que la cantidad de oferta de bienes sea mayor y pueda haber competitividad, es aumentando la producción. Y en ese sentido, el gobierno tiene que dar señales fuertes de poder tener y dar las muestras de que se quiere y se puede aumentar la producción del país en todos sus rubros. Adelante, Rafael, que tenía en la mano. Ajá. Sí, correctamente. Quería comentar también que aparte de todo esto que estamos hablando de la inflación y el tipo de cambio, también tenemos que agregar lo que hoy se publicó en Gaceta Oficial, lo que es el pago del IGTF a los sujetos pasivos especiales si pagan en divisas o cualquier otra persona natural que así lo haga, ¿no? En divisas. Eso también hace que esa curva de inflación pues lamentablemente siga creciendo y se pueda crear desequilibrio, ya que con la intervención del Banco Central, como lo comentamos ayer y hoy ya son cifras oficiales, pues han hecho una inyección importante de divisas, ya tanto euros como dólares, perdón, que va a hacer que el desequilibrio pues se profundice más, digámoslo así, o que la brecha del mismo pues sea más amplia, ¿sí? Además es importante eso, que nosotros como economía tenemos que activar nuestra producción, como dije anteriormente, dejar de ser una economía de puerto, que lamentablemente pues no es sano para ninguna economía, y poder producir todo lo que se consuma en el país para poder activar todos los sectores que hacen vida y que, bueno, que los mismos produzcamos riquezas como tal. Rafael, el área de negocio en la que tú estás, la empresa, ¿cuál es el área de negocio? Es retail, supermercado. Ah, ok, retail. Y en el supermercado se observa qué relación en productos nacionales importados. Bueno, en términos nosotros como empresa pues tenemos un 20-80,
todo eso, pues, lamentablemente no, perdón, 20% importado, no somos un bodegón, digámoslo así. Ajá. Que eso también pues ha sido, digamos, un boom, ¿no? En los últimos años. No somos un bodegón como tal, somos una empresa de retail que por supuesto tiene todos los productos básicos de víveres. Nuestro nicho de negocio como tal, más que todo nos abarcamos a la parte de frutas y hortalizas, Ya. ¿sí? Buenos precios, calidad y bueno, la atención que es nuestro eslogan. Inspirados en servir es nuestro eslogan como compañía. Pero sí, se ve que hay muchas, digamos, hay mucha competencia desleal, lo digo yo, es mi opinión personal, de parte de esos productos importados que, como usted bien comentó, están exentos de pagar todos los aranceles que deben pagar, que un productor nacional lamentablemente no puede competir contra eso, ¿no? Y otros que vienen por los caminos verdes, todos sabemos que es así, que también era imposible competir con ellos. Entonces, lamentablemente, ese productor, esa empresa mediana o grande que está haciendo bien el país, no puede competir con ellos. ¿Sí? Igual lo pueden decir como nosotros en el ramo donde estoy, pues la competencia leal también se ve con la economía informal. Entonces eso hace de que esas estructuras grandes de esas empresas pues se tengan que ir minimizando para poder aguantar todo ese equilibrio, más lo que estamos conversando desde la parte del tipo de cambio y la inflación. Vamos a darle la palabra a Fernando, que está levantando la mano. Adelante, Fernando. Profe, bueno, comparto la opinión de nuestro compañero de la competencia desleal que enfrentamos todos los comerciantes cada día y todas las empresas de la nación, ¿no? Pero mi pregunta también sería, yo tenía entendido, yo no he leído la Gaceta realmente, pero tenía entendido que el gobierno tenía planes de instaurar una comisión del 20% del valor que poseyeran las personas en divisa, sea persona natural o jurídica. Entonces, bajo esa condición, ¿qué alternativa tenemos? Porque pagar el 20% es una tasa extremadamente alta y a la vez tenemos la inflación a la vuelta de la esquina. Entonces, siempre empujan al comercio y empujan al venezolano al mercado negro, a la evasión de impuestos. Entonces, eso también genera ayuda y apoya a la inflación. Los mercados alternos que manejamos dentro del país. ¿Qué alternativa tenemos allí como comerciante? Yo comentaba al comienzo que me había tomado unos minutos para leer muy rápidamente el impuesto a las grandes transacciones, pero que muy seguro que mañana hagamos unos comentarios mucho más amplios, porque por lo que pude ver, ya voy contigo de Yalín, por lo que pude ver muy rápidamente, hay transacciones que están exentas, dejan a criterio del gobierno el establecimiento de las alícuotas correspondientes, pero vamos a leerla con calma, Fernando, para poderla analizar y seguro que mañana lo vamos a poder hacer también de la mano del profesor Petrasco. Adelante, de Yalín. En referencia a lo que está comentando, profe, quería acotar, o sea, agregar, yo estuve leyendo la parte de la reforma como tal, o sea, la reforma propuesta, porque si, a ver, vamos, esto es prácticamente la reforma de lo que ya teníamos como IGTF anteriormente, pues que no, lo único que ahorita incluyeron la parte de divisa, porque la banca nacional va a trabajar con divisa. Pero apoyando lo que usted está diciendo, pues sí es cierto, ellos hablan hasta un máximo del 20%, pero eso va a quedar a dedo, o sea, eso lo va a designar el gobierno nacional, me imagino que según aplique. Como ha sucedido, por ejemplo, con los impuestos a los grandes patrimonios. Ya la ley lleva 3 años en función y no todavía que hay muchos vacíos que no ha aclarado en cuanto al cálculo de lo que debemos pagar. O sea, que todavía eso no es algo, o como que dice, fijo, pues estamos como que esperando, me imagino que debería salir un reglamento, debería salir algo más que apoye todas esas dudas que podamos tener. Adelante, Edma. Yo tengo aquí la Gaceta impresa, ¿verdad?
de verdad me gustaría poderlo detallar quizás mañana, poderlo leer todos y poder conversar y opinar respecto a eso para que nos dé chance de leer, pero lo que leo aquí, en el artículo 13 habla un poquito de la alícuota y lo que habla del porcentaje máximo, que es lo del 20%, te dice que es para todos aquellos contribuyentes que están en el numeral 6 del artículo 4, es decir, no son para todos los contribuyentes, porque como para cada uno lo está colocando como una alícuota, una del 2 al tanto, otra del tanto al tanto, así pues, por lo que ahorita que abrí lo estoy leyendo, pero no sé. Sí, yo comparto el criterio tuyo, Emma, de que la podamos leer con calma para poder interpretar y poder disertar y visualizar bien los efectos que yo pudiera tener, y comparto el criterio de Fernando en el sentido de que, por supuesto, este impuesto va a impactar los resultados de las empresas y los resultados de cada uno de nosotros, porque independientemente de que existan algunas excepciones, dependiendo, por eso, si no tener muy claro eso, por supuesto que como impuesto como tal, hace disminuir los beneficios de las empresas, y entonces muchos de los negocios se van a tener que hacer a oscuras, evitando el pago, etcétera, y generando una situación que no es lo más importante. Emily está mandando acá los 10 aspectos más relevantes. Emily, muchas gracias. De aquí lo vamos a leer para mañana. Ya alguien está sacando los aspectos relevantes del IGTF, lo está mandando por el grupo, pero tenemos que ver cuáles son los efectos de estos otros impuestos adicionales, aunado a que habría que ver realmente qué tipo de transacciones, quiénes son los grandes contribuyentes, dónde está realmente el tamaño del mercado, si las empresas relativamente pequeñas estarían exceptuadas. Hay que verlo en líneas generales. Todo esto, por supuesto, va a impactar de manera profunda los resultados financieros, tanto de las empresas como de cada uno de nosotros cuando hagamos transacciones, algunos que van a estar exentas de ellas. Haciendo el resumen de esta parte, vemos que si la inflación, y volvemos con el tema de la inflación, si la inflación sube, por supuesto que el tipo de cambio de equilibrio tendría que moverse. Miren eso, miren esa lámina y miren el comportamiento solo del mes de febrero. Esto es solo febrero. Desde el 1 de febrero hasta el 25, que fue el último día hábil de este mes, la línea en azul es el tipo de cambio oficial y la línea en rojita es el mercado paralelo. Nosotros podemos observar allí un deslizamiento del tipo de cambio oficial. Hubo una caída, un deslizamiento del 3,52% entre el 1 de febrero, que el tipo de cambio estaba en 4,54, hasta el 25 de febrero, que cerró en 4,38. El Banco Central ha estado inyectando, y ya lo hemos comentado muchas veces, mucho dinero para mantener bajo el tipo de cambio, buscando que, por otro lado, también la inflación pueda disminuir. Mientras tanto, fíjense el comportamiento de la curva del mercado paralelo, que es muy irregular todavía. Eso significa que el empresario y los marcadores no interpretan bien el mercado, sube, baja, se ajusta. Recuerden que el mercado lo hacemos las personas, lo hacemos las empresas, y es un mercado muy sensible, y por lo tanto vemos que la caída, la disminución, más que caída, la disminución en el tipo de cambio paralelo fue de 1,28, mientras que la del tipo de cambio oficial fue 3,52. Sin embargo, el tipo de cambio paralelo se mantiene ostensiblemente alto. Hoy se mantuvo alrededor de 4,40 por los últimos datos que pude consultar, y son cifras bastante elevadas con relación
al 4.36 que es el mercado, el dólar oficial. Pero el análisis de las curvas nos permite interpretar de que hay un interés por parte del gobierno nacional en mantener bajo y muy bajo el tipo de cambio, y por supuesto en la medida en que el tipo de cambio vaya cediendo 3.52 solo en un mes, esperemos que ese tipo de cambio busque un nivel de equilibrio, pero que como en efecto, si esa es la medida, que pueda controlar la inflación, porque muy bien que el tipo de cambio oficial baje, pero si la inflación se mantiene alta, no estamos haciendo nada porque estamos perdiendo capacidad de compra. Tiene el micrófono abierto, Emma. Comente algo, porque yo supuse que ibas a comentar algo porque lo tenías abierto. Se me activó, pero sí, justamente estaba pensando eso que estaba diciendo, porque ok, ahora que ya entiendo la cuestión de si llegase a, o sea, no es favorable el que siga bajando el dólar, porque yo decía, bueno, buenísimo que baje y que llegue lo menos posible, pero si la inflación sigue subiendo, más bien nos perjudica, porque va a ser demasiada la diferencia y por supuesto el regazo con va a ser demasiado, súper. Cuando venga el ajuste, que en algún momento va a tener que llegar, ese golpe va a ser muy duro sobre los precios y sobre la capacidad de compra de cada uno de nosotros, no solo como personas naturales, sino también las empresas que, como dice Mariela, compran bienes y servicios. Y entonces también esa compra de bienes y servicios más caros, seguro que lo van a tener que impactar a los precios de lo que viene. Profe, lo que pasa es que también a veces nosotros lo vemos desde el punto de vista del consumidor, porque salimos a comprar, pero no nos paramos en el papel de empresario, quizás como dice Rafael. O sea, también las personas, o sea, nosotros como consumidor tenemos que colocarnos en el puesto de los dueños de las empresas. Entonces ellos que van a cerrar y nos tocará comprarle entonces al de la calle. ¿Sabes? Entonces esto no va a haber un mercado legal, un mercado formal. Nosotros los contadores, ¿a quién le vamos a prestar servicio? Si ahorita casi todos prefieren 1000 veces, no prefiero llevarlo como una bodega, me dicen como una bodega, pago menos, no pago impuestos, ni nada, y mejor todavía, porque entonces, ¿para qué? O sea, de verdad que, bueno, no sé si les pasa, ¿no? Pero es lo que me dicen mis clientes. Rafael está asistiendo Sí, con la cabeza. Adelante, Rafael. Esa es la realidad, lamentablemente. Para el gremio de contadores eso es lo que está pasando, y muchos clientes, muchas personas, empresarios, o sea, porque la competencia no es la más equilibrada, no es la más leal para nadie. Informalidad, lamentablemente, esto hace que la informalidad siga creciendo. Y es la realidad, pues, que tenemos que buscar todos nosotros, digo todos nosotros los que producimos o estamos en la economía, ya sea como consumidores, como profesionales, bueno, buscar los mecanismos sin incumplir la ley, por supuesto, para poder, buscar las alternativas que tengamos que hacer sin incumplir la ley. Ojo con eso, porque lamentablemente si la incumplimos, pues caemos en lo mismo, somos parte de un problema, no de la solución. Parte del problema. Es correcto, así mismo es. Yo quiero escuchar la opinión de Letsaida, en primer lugar porque es ingeniero y no es del campo de las ciencias económicas, y segundo, Letsaida, si mal no copié, y el negocio para el cual tú prestas tu servicio es venta de cauchos. ¿Eso es correcto, Letsaida? No es un producto de primera necesidad. Pueden ajustar los precios así como que uno quisiera. Fíjense que el tipo de cambio oficial viene bajando, pero el paralelo está bajando más tímidamente, y ahorita se van a sorprender cuando vean el tipo de cambio que podemos hacer cálculo con relación al modelo de la hamburguesa. Letsaida, escucho tu opinión. Efectivamente, nosotros somos importadores y exportadores de caucho, distribuimos a nivel nacional. Sin embargo, debido al tema, digamos, mercado, a lo que nombraba alguno de mis compañeros, de que mucha gente está trayendo mercancía por los caminos verdes, se hace, a pesar de ser un producto que no es de primera necesidad,
pues tiene demanda en el mercado, pero se hace muy, muy competitivo el mercado. ¿Por qué? Porque no hay producción nacional, y cuando hay una producción nacional es muy elevada, lo que hace que todos traemos el producto de fuera. Entonces, el que lo trae por el camino verde te lleva una ventaja grandísima. Lo otro es que te consigues con gente que trae la importación, pero luego te vende sin impuestos ni nada, no te da facturas, sino como una bodega, como bien lo mencionaban. Entonces, por supuesto, que a la hora de ser tú competitivo, o te conviertes en una bodega o tienes que ser bien exclusivo. Sí. Porque lamentablemente no te da el mercado para que la empresa se pueda mantener. Fíjense que les trae inconvenientes gravísimos a ustedes, que muchos de estos, de estas compras que ahora simplemente entregan notas de entrega, a la hora de hacer los registros y ver los impactos, es complicado. Y eso es uno de los puntos que el profesor Petrasco va a trabajar mañana cuando tengan que facturar en dólares y a cómo lo facturan, si se registra, cómo se registra. Y eso es bien complicado. Y lo bueno y lo malo es la situación económica del país, pero lo bueno es que hemos aprendido muchísimo a manejarnos en un mercado y en un entorno sumamente complejo, en el cual esperemos que no nos convirtamos todos en bodega o en buhoneros, porque realmente entonces no crecería el país, no habría puestos de trabajo y supongo que eso no es lo que se está buscando. Hay que ver realmente cuál es el criterio y el objetivo del gobierno con relación a muchas de las medidas que está tomando. Por eso es que es bien importante, ojalá que durante todo el transcurso de esta próxima semana, a lo mejor abriremos un paréntesis para hacer comentarios de lo que esté sucediendo y que nos parezca muy importante como decisiones de gobierno durante todos estos días, que tengan que ver directa o indirectamente con el tema que estemos tratando esa noche. Pero para nosotros como profesionales es muy importante el mantenernos al día y bien actualizados. En ese sentido, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Quiero ver si la grabación, si me está grabando correctamente. Tengo mucho más material. Haremos un paréntesis de unos 10 minuticos y retornamos para ver si nuestros otros compañeros del curso que están muy calladitos, llámese Fran Berroterán, ¿quién más está conectado? Estaba conectada Ana, que no la veo. Lesaida no. Quien está llegando hoy, Frainalí. Esperemos que al retorno nos dé tu impresión sobre lo que estamos analizando y la participación de todos tus compañeros. Eso fue un punto importante de que nosotros en nuestra sesión tuviéramos una dinámica bien interactiva, ya que no la podemos hacer presencial, pero que las hacemos virtual, pero una dinámica bien interactiva. 10 minutos y estamos al retorno. Voy a dejar de compartir para apagar